Saludos. Bienvenidos al tercer tema, estructura de un programa en C. Les saludo a su profesor Aquiles Torrealo. Para comenzar el tema, vamos a hacer una breve reseña histórica del lenguaje de programación C. C es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece economía sintáctica, control de flujo y estructuras sencillas y un buen conjunto de operadores. Cuando hablamos de que es de propósito general, es que recuerden que hay lenguajes de propósito específicos que se crean específicamente para un tipo de tarea. No, este es un lenguaje que se puede utilizar en amplias áreas. Y en cuanto a lo de economía sintáctica, porque una de sus ventajas es que muchas veces las instrucciones son abreviadas o en pocas líneas, puedes hacer varias operaciones como vamos a ir conociendo. No es un lenguaje de muy alto nivel, es decir, hay unos de más alto nivel todavía. Sin embargo, tiene los elementos necesarios para lo que nosotros queremos aprender aquí en esta materia. Más bien es un lenguaje pequeño, sencillo y no está especializado en ningún tipo de aplicación. Esto lo hace un lenguaje potente, con un campo de aplicación ilimitado y sobre todo se aprende rápidamente. En poco tiempo un programador puede utilizar la totalidad del lenguaje. Este lenguaje ha sido estrechamente ligado al sistema operativo Unix, puesto que fueron desarrollados conjuntamente. Sin embargo, este lenguaje no está ligado a ningún sistema operativo ni va a ninguna máquina concreta. O sea, lo puedo utilizar en Macintosh, lo puedo utilizar en Windows, en Unix, cualquier sistema operativo. Se le suele llamar lenguaje de programación de sistema, debido a su utilidad para poder escribir compiladores y sistemas operativos, aunque de igual forma se puede desarrollar cualquier tipo de aplicación. O sea, está en su poder que hay sistemas operativos desarrollados bajo este lenguaje, o una gran cantidad de aplicaciones. De hecho, hoy en día, muchos lenguajes, como lo son el Java, el Python, el PHP, vienen a raíz del lenguaje C. O sea, su lenguaje madre es lenguaje C con algunos elementos adicionales para perfeccionar. Entonces vamos a hablar entonces cómo se construye un programa en lenguaje C. Todo programa escrito en lenguaje C consta de una o más funciones, una de las cuales se llama main. El programa siempre comenzará por la ejecución de la función main. Recuerden que main significa principal. Entonces, mi programa es una función, un conjunto de instrucciones para hacer algo. ¿Verdad? Hay una función principal que se llama main, donde se van haciendo las cosas, o podemos llamar a otras funciones que también hacen otras cosas y las utilizamos desde aquí. Por eso existen unas funciones que ustedes construyen o existen funciones que ya están creadas en lenguaje C y simplemente las vamos a poder utilizar. Vamos a comenzar utilizando funciones ya existentes. La única función que vamos a construir es el main. En el último tema sí vamos a ver cómo construir funciones, el último tema de este semestre. Todo programa tiene dos elementos principales, el encabezado y el cuerpo. Aquí vemos un programa y vamos a identificar los elementos. Bueno, estas dos primeras líneas nos dicen numeral include stdio.h y numeral include conio.h es lo que forman el encabezado del programa. Y lo que está marcado en azul, es decir, lo que está dentro del void main, demarcado por unas llaves, es lo que se llama el cuerpo del programa. ¿Qué es el encabezado? Una información inicial para poder comenzar el programa. Es una comunicación que hace el programa con el computador para que reserve, revise y adecue algunas condiciones para poder ejecutar las órdenes del sistema operativo que vienen en lo que es el cuerpo. Este programa que está aquí dice, se define la variable entera dato, aquí está int datos, una variable entera, se le asigna el valor 500, aquí dato igual a 500, y se muestra su valor en pantalla produciendo la siguiente validez. Aquí imprime el valor de dato este mensaje sale tal cual, y esto que está aquí es una condición para que él pueda escribir lo que tiene guardado dato, en este caso 500. O sea, la salida de este programa es el valor de dato es 500. Empecemos por describir el encabezado. Como lo indica su nombre, va a la cabeza del programa. Es un conjunto de instrucciones precedidas de la directiva numeral, con información para el compilador. ¿Cuál es la esencia del uso del encabezado? Los lenguajes de programación tienen muchas instrucciones. Sin embargo, es ineficiente que tú hagas un programa y tengas todas las instrucciones cargadas en memoria si no las vas a utilizar todas. Entonces, lo que se pensó fue guardar esas instrucciones en archivos
que serán utilizados dentro del programa. Entonces, según sus características, hay archivos para las operaciones matemáticas, hay archivos para entrada y salida, hay archivos para hacer gráficos. Entonces, cuando tú cargas un programa en C, en la memoria se cargan las instrucciones fundamentales, un grupito nada más, no se carga todo. Y lo adicional que tú quieras utilizar, simplemente con colocar arriba numeral include, que significa incluir el archivo tal. O sea, ahí se incluyen las cosas que yo quiera cargar en memoria para poderlas utilizar dentro del programa. No tengo que cargar todas las instrucciones, solo incluyo las que son de mi interés. Se deben especificar todos los ficheros de la cabecera, son ficheros con extensión .h, correspondientes a las librerías de las funciones que yo voy a utilizar. Son librerías implementadas y listas para que nosotros las usemos, con solo llamar a la función que tenga implementada dentro de dicha librería. O sea, ya existen, yo solamente las llamo, pero para poderlas llamar debo poner arriba en ese cabezado cuáles son las que voy a utilizar en mi programa. Por ejemplo, la instrucción print es para imprimir, para mostrar algo en pantalla. Está incluida dentro de la librería que se llama stdio.h, quiere decir Standard Input Output.h. Por tanto, cuando decidamos usarla, tendremos que poner en esa sección. Es decir, ponemos numeral include stdio.h, porque si no, no va a poder utilizar la instrucción print. Las librerías de uso más frecuentes se muestran a continuación. stdio.h es la librería estándar de entrada y salida. Todos los programas le vamos a poner el stdio.h. Igual hay otras instrucciones de entrada y salida que están en el conio.h, que viene de consola input output.h. También instrucciones de entrada y salida. Y hay otras específicas como que se encuentran en la librería iostream.h y ios input output. Stream, flujo de entrada y salida. Hay unas instrucciones que conoceremos como el cin, co, que están en esta librería. En la librería Conio está una instrucción para limpiar la pantalla, para direccionar el cursor en la pantalla también. Y aquí están la mayoría de las instrucciones estándar. Básicamente en nuestro programa siempre vamos a tener estas tres o por lo menos estas dos. Las demás las vamos a ir utilizando más adelante, como por ejemplo la librería string.h, que es para manejar cadenas, o sea, variables que guardan letras alfanuméricas, guardar un mensaje, una dirección, comparar un mensaje con otro. Ztype es para manejo de caracteres, también llevan letras, pero de una sola letrica, un carácter. stdelete, que es la librería estándar, también es para conversión de tipos de datos, utilizar números aleatorios, la función random, etc. Math.h es para las funciones matemáticas. O sea, cualquier programa normalmente puede sumar, restar, dividir, multiplicar. Eso no necesita una librería porque como siempre las hacemos, están siempre cargadas en memoria. Pero hay unas funciones especializadas que como tú no las utilizas todos los días, no tiene sentido que estén cargadas en memoria. Están en la librería. Pero por ejemplo, si tú quieres utilizar la función seno, en este caso sin, o coseno, cos, o la función potencia, power, o exponencial, que no se usan todos los días, ellas están guardadas en una librería. Yo con ponerle el numeral include math.h en el encabezado, puedo utilizar esas instrucciones en el programa principal, en el main. Otra librería es la librería de manejo de gráficos, graph.h, porque se tiene el modo gráfico que permite hacer elipses, hipérbolas, círculos, pero bueno, no es objetivo de esta materia manejarlos por acá, pero solo para que esté de su conocimiento. El otro elemento del programa, ya dijimos que lleva un encabezado, que es lo que va antes, información para el compilador, y el cuerpo. El cuerpo es el conjunto de instrucciones propiamente dichas. O sea, comienza con la llamada función void main, seguida de un conjunto de sentencias entre llaves. Las llaves forman los bloques, indican dónde comienzan y dónde terminan un grupo de instrucciones. Reglas básicas de sintaxis. Entonces ya sabemos que tenemos un encabezado y un cuerpo donde van todas las cosas lo que yo voy a hacer. Que si es mostrar, calcular, perder los datos, hacer operaciones, establecer cuáles son mis variables. Todo eso va dentro del cuerpo del programa, dentro del void main, en unas llavecitas. Ahora, todo eso que escribamos debe cumplir unas reglas de sintaxis.
La sintaxis viene siendo así como la ortografía. De hecho, se les llama lenguajes de programación porque es una forma de comunicación. Así como existe el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, donde hay unas normas de sujeto, predicado y hay incluso una ortografía. Aquí hay unas reglas también para construir las instrucciones para que se pueda ser considerado como un lenguaje y el computador lo pueda entender y nos podamos comunicar con él. Ya no es la ortografía, sino la sintaxis. Él requiere que en ciertos espacios se pongan unas letras, un punto y coma, un símbolo, un paréntesis para poder entender bien lo que le vamos a solicitar. Se llaman reglas de sintaxis. A continuación, un conjunto de reglas fundamentales que debe cumplir todo programa en lenguaje C. Primero, todas las sentencias, o sea, las instrucciones, cada línea del programa, son en minúscula. No pondremos instrucciones en mayúscula. Ojo, las instrucciones son las palabras del lenguaje. Porque si yo quiero usar una variable, que ya veremos que se llama identificador, yo sí le puedo poner mayúsculas y minúsculas. Pero las instrucciones del lenguaje C va a ser en minúscula. Y aclaro porque hay lenguajes que sí aceptan mayúsculas. Aquí no. Tú pones la instrucción alguna letra mayúscula y no te la reconoce. Todo elemento referenciado debe ser previamente declarado. Por ejemplo, en el ejercicio que teníamos allí, que teníamos la variable dato, el ejercicio anterior, se decía int dato. Esa es la declaración. La declaración es el momento en que yo le digo al programa, la variable se llama de este tipo, va a guardar un dato de este tipo, y entonces ahí me reservo un espacio de memoria para ese dato. Y ahí yo lo puedo utilizar más adelante para mostrarlo, para escribirlo, para hacer algún cálculo. Pero tiene que declararse primero. Si yo digo en un programa la variable num igual 20 y yo no hice una declaración, él me va a dar un error porque no está declarado. En la declaración es cuando él le reserva un espacio de memoria para ese dato. Igual las funciones que utilizamos, por eso las ponemos los include, porque están declaradas en los include y yo las puedo utilizar en el main. Todas las sentencias terminan en punto y coma, o sea, cada instrucción del programa termina en punto y coma. Vamos a recordar lo que vimos ahorita en el programa, ¿verdad? Tenemos el void main y teníamos estas tres instrucciones. Fíjense, int dato, punto y coma, dato igual 500, punto y coma, y el print, punto y coma. Tenemos tres puntos y coma. Este programa tiene tres sentencias o instrucciones. Se llaman sentencias porque son órdenes al sistema operativo. Además, recuerden que es un lenguaje y viene del inglés. En el inglés, sentence es oración. Aquí hay tres oraciones. Declarar dato, darle el valor 500 y mostrar el valor de dato. Hay varios tipos de sentencias, ya vamos a hablar de eso. Otra regla importante de sintaxis es que es un lenguaje de formato variable. Es decir, las instrucciones se ejecutan una después de la otra, sin importar el margen o sangría. Incluso puede haber varias instrucciones en una misma línea. Eso no tiene ningún problema. O sea que yo ponga int dato, punto y coma, dato igual 500, punto y coma. Todos en la misma línea, no importa. Lo que pasa es que uno por estética y para poder ubicar mejor los errores, trata de ponerlo uno debajo del otro. O que si tú pongas la instrucción más a la izquierda, que deje un ligero margen, tal, eso no tiene nada que ver. En realidad él va a ir instrucción por instrucción y cada una finaliza con un punto y coma. Tipos de sentencia. Entonces ya sabemos que todo programa puede estar conformado por diferentes tipos de sentencias. El main tiene las órdenes. Las órdenes se llaman sentencias. Y manejamos 5 tipos de sentencia. Sentencia de declaración, de asignación, de función, selección y control y lo que se llama la sentencia nula. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las sentencias de declaración, importantísima porque ya les dije que todo elemento utilizado debe ser previamente declarado. Siguiendo la regla, entonces se coloca el tipo de datos seguido del nombre de la variable o identificador. O sea, yo quiero una variable donde voy a guardar la cédula. ¿De qué tipo va a ser? Quizás la variable es un número. Yo pongo el tipo de datos, que en este caso sería flotante o entero, que ya los vamos a explicar en la próxima clase, los tipos de datos. Y después el nombre de la variable, el número. ¿Okay? Eso que hacíamos en la metodología para construir el programa, que establecíamos qué nombre le voy a dar a la variable y de qué tipo es para hacer la declaración. Que si es alfanumérico, es numérico entero, numérico real, eso lo vamos a ir aplicando aquí. Entonces ahí se establece lo que son las declaraciones. O sea, ¿por qué se llama declaración? Porque aquí yo digo todo lo que yo voy a utilizar. Voy a utilizar este que es un número, voy a utilizar este que es un carácter, porque eso le reserva espacio en memoria a esas variables para que el computador las guarde. Por ejemplo, cuando yo dije int dato, esta es una declaración. Estoy diciendo que hay una variable que se llama dato y que es de tipo entero. Y es una sentencia porque termina en punto y coma. Este es el nombre que le dimos a la variable y esta es una instrucción del lenguaje C, int. Seguimos con los tipos de sentencia. La sentencia de asignación.
Permite almacenar el valor o el resultado de la expresión del lado derecho a la variable o identificador que se encuentra a la izquierda, justo antes del símbolo igual. Ok, yo agarro el dato y lo guardo en la variable. Ejemplo, en el mismo programa tenemos este ejemplo de una asignación. El número 500 lo va a guardar en dato. Nunca se utiliza al revés. Si yo pongo 500 igual dato, eso va a estar malo y el compilador no lo reconoce. Ese es un estándar, inclusive mundial. Todos los lenguajes, no solo el lenguaje C, manejan de esta forma. Variable igual y después la formulita. ¿Ok? No al revés. Inclusive hasta a nivel de diagrama de flujo se maneja ese estándar. Y digo igual a la formulita o expresión porque yo podría decir, como está aquí, dato igual 500. O podría decir datos igual a monto por 5 más 8 entre 2. Una expresión que primero el computador resuelve y finalmente guarda aquí en la variable datos. Agarro mi dato, lo calculo y lo guardo aquí en la variable. Llegamos a las sentencias de función. Las sentencias de función son pequeños programas que pueden invocarse, o sea, llamarse desde nuestro programa. Se identifica porque tienen un identificador, o sea, un nombre seguido de unos paréntesis que pueden estar en blanco o contener datos. El main es una función. Uno pone main, paréntesis que abre y que cierra. ¿Ok? Y nosotros hemos hecho un ejemplo de una función. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de print. El valor de dato es dato. Fíjense que está la palabra print, que es la función, un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra y dentro lo que la función utiliza. En este caso, vamos a conocer más adelante esta instrucción. Se le manda entre comillas un mensaje y después la variable que yo quiero mostrar. Y esto que está aquí, porcentaje de, que lo explicaré más adelante, es la orden para que él pueda mostrar lo que tiene el dato, porque si no, no lo va a mostrar. Entonces es una función, la función print. La identifico porque está el nombre y dentro de un paréntesis lleva alguna información. Un programa puede tener todos los tipos de sentencias, puede tener solo un tipo, eso no tiene nada que ver. De hecho, en el ejemplo que hicimos ya mostramos este tipo de sentencias. Las dos que faltan no están en ese programa, pero las veremos en otro, como son las instrucciones de selección y control. Se utilizan para tomar alternativas de decisión o para repetir un conjunto de instrucciones. O sea, ya conoceremos como instrucción de selección una instrucción if, que es para hacer preguntas. Si el precio es igual a 500 o si la edad es menor que 20, eso se hace con las sentencias de selección. Seleccionar entre alternativas, que en un diagrama corresponde a este símbolo. Y controles para hacer un proceso varias veces, como esto, que yo hago el proceso y vuelvo aquí y repito y voy a hacer como un círculo, lo que se llama un ciclo. Y finalmente nos queda la sentencia nula. ¿Qué es la sentencia nula? Esta sentencia solo lleva el punto y coma. Y aunque en realidad no realiza ninguna acción, es de mucha utilidad y se contabiliza como una instrucción válida. Es decir, yo puedo tener un punto y coma y decir, no hace nada, pero eso cuenta. Hay una instrucción que ¿qué hace? Nada, pero es una instrucción. Y entonces es importante que la manejemos de manera adecuada porque hay casos cuando veamos la sentencia de control donde uno puede poner la instrucción y la puede interpretar de manera diferente. O sea, ya veremos exactamente la aplicación de la instrucción nula, pero cuenta como una instrucción, el punto y coma solito. Bueno, ya conocimos los 5 tipos de sentencias. Cuando yo haga un programa voy a utilizar esos 5 tipos de sentencias. Y otra cosa que voy a utilizar en los programas son los identificadores. Un identificador es el nombre que le da el programador a cualquier elemento del programa que él construye, como las variables, las constantes, las funciones, objetos, entre otros. El nombre asignado puede ser cualquiera, siempre y cuando cumpla con las siguientes reglas de sintaxis. Recuerden que nosotros, en el tema que terminamos, metodología de construcción de programas, yo establecía cuáles son mis datos y les ponía un nombre. Ese es el identificador, el nombre que yo voy a poner para identificarlo. Puede ser largo o corto, lo importante es que sea de utilidad y no rompa las reglas que vamos a nombrar a continuación. Algunos ejemplos de identificadores: num, precio, apellido, ya veremos por qué lleva estos corchetes, tasa actual, fíjate que puedo llevar aquí un separador, y estos que están aquí son los tipos, entero, float, char, doble. No se preocupe que vamos a dedicar una clase a hablar de todos estos tipos. Lo que quiero que entienda que estos son identificadores, nombres que yo le puedo dar a una variable, que deben cumplir las siguientes reglas. Primero, puede tener uno o más caracteres. Bien, yo puedo decir que la variable de tipo entero es la variable x, o la variable de tipo entero, la variable Constantinopla, o supercalifragilístico espialidoso. Puede ser una palabra larguísima o puede ser una palabra corta. Lo importante es que va a tener caracteres. El primer carácter debe ser una letra o el dígito subrayado.
no puede ser un dígito, ¿ok? Mientras que todos los demás pueden ser letras, dígitos, carácter subrayado. O sea, tenemos tres tipos de caracteres. Letras, de la A a la Z, mayúscula y minúscula. Dígitos, ¿ok? Y el símbolo de subrayado, ¿ok? Y puede empezar por letra o subrayado, pero no puede empezar por dígito, porque si no, él lo va a entender como un número. Las letras pueden ser minúsculas o mayúsculas del alfabeto inglés. Así pues, no está permitido el uso de las letras ñ y n, porque es por eso, porque es el alfabeto inglés. Entonces ellos nos dicen niño, ellos dicen chill, ¿ok? Ellos nos dicen piña, ellos dicen anana, ellos no usan la ñ, pues ellos crearon ese lenguaje, no utilizan la ñ. Entonces nosotros en las variables no podemos utilizar la ñ, pero en un mensaje sí. Yo no voy a mandar un mensaje que diga feliz cumpleaños, puede decir feliz cumpleaños porque es un mensaje y no es un identificador. Esto es para los identificadores. Las variables, no puedo poner una variable que se llame año, pero la puedo llamar year, o la puedo poner año con n o con doble n. Alguna variante le puedo utilizar, pero no utilizar la ñ. No pueden existir dos identificadores iguales, es decir, dos elementos del programa no pueden nombrarse de la misma forma, lo cual no quiere decir que un identificador no pueda aparecer más de una vez en el programa. Es decir, si yo tengo una variable que se llama num y después yo necesito otra variable y yo la llamo num también, eso le crea confusión al compilador y de error, porque cuando yo diga num no sabe si me refiero a la primera o a la segunda. Entonces, bueno, eso se puede solventar poniendo una en mayúscula y otra en minúscula. Esas sí las diferencias porque no son iguales. Aquí aclaré que la variable puede aparecer varias veces, pero la declaración aparece una sola vez. O sea, yo digo int num cuando declaro y más adelante digo num es igual a 20 y después imprimo num y puedo nombrar num muchas veces, ¿ok? Lo que sí que la declaración va a estar una sola vez. Seguimos con las reglas. No puede contener caracteres especiales, operadores aritméticos ni acentos. O sea, el asterisco, el porcentaje, la barra de división, el signo menos, no pueden estar en el nombre de una variable, ¿ok? Solo letras, dígitos y separador. O sea, el piso, el que llaman underscore, dice, no puede contener blancos intermedios. Si se quiere utilizar varias palabras en un nombre, pueden colocarse pegadas o separadas por el carácter de subrayado o underscore. Por ejemplo, yo quiero una variable que se va a llamar horas hombre. Yo la puedo llamar horas hombre y los pego, o pongo horas piso hombre y también vale. Pero si yo llamo horas hombre dejando un espacio en blanco, eso da error. Él no entiende así porque el compilador tiene una duda. No sabe si era una variable pegada que se llamaba horas hombre o eran dos variables que se llamaban horas, coma, la variable hombre, porque uno puede separar las variables por comas cuando hay varias. Como él tiene esa ambigüedad, simplemente lo reporta como error. Entonces no puede dejar un blanco dentro del nombre de una variable. Antes de la variable tú puedes dejarlo después, pero dentro del nombre, desde que lo empiezas a escribir hasta que termina, no puede haber un nombre en blanco. Solo variables, no los mensajes. Los mensajes pueden llevar blancos, acentos, todo lo demás. Es las variables, los identificadores. No puede ser una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Una instrucción del lenguaje. Tú no puedes poner una variable que se llame igual que una instrucción del lenguaje porque le crea confusión al computador. Por ejemplo, ya hemos hablado de la instrucción int, que es para definir que una variable es un número entero. Pero vamos a suponer que yo tengo una variable que es entera, que es el interés, y yo la quise abreviar y la llamé int. Si yo pongo int, él se va a confundir porque él pensará, el compilador va a pensar, bueno, utilizaste dos veces la declaración de int. No puede llamarse igual que una instrucción. Eso le crea problemas al compilador. Los nombres de variables no pueden ser palabras reservadas. Tenemos una gran ventaja. Como el lenguaje en inglés, la mayoría de las palabras reservadas no nos van a crear conflictos. Nosotros usamos muy pocas funciones en inglés, palabras en inglés. O sea, aquí están la lista de palabras reservadas que nosotros vamos a utilizar en esta materia. El break, el case, char, sein, co, clear screen, class, continue, define, default, do, double, for, else. El for está repetido. Go to xy, get char, get check, get, include, int, if, long, main, put, purchar, print, return, short, switch, scan, void, unsigned y while. De todos modos, todas las vamos a ir conociendo. Fíjense que el void ya hablamos de ella, ¿verdad? El void hablamos del include también. Ok, que se ponen los includes en el programa. Hablamos del print en el ejemplo que estaba ahí y hablamos de int porque era una variable entera. Y las demás las vamos a ir conociendo. Bueno, lo importante es que ninguna variable se llame así. Si yo quiero que la variable se llame for,
Y entonces, para que no cree problemas, yo la puedo declarar con F mayúscula, FOR, y ya sería otra instrucción, ya no me va a dar problema. Sin embargo, recuerden que no, para que me voy a confundir yo, me voy a complicar la vida poniéndole un nombre así. Más bien le pongo un nombre que sea más útil para lo que yo quiero especificar. Ejemplos de identificadores. Aquí tenemos un conjunto de identificadores válidos y no válidos. Esta es una variable que se llama X, está bien. Esta variable 4num no es válido. ¿Por qué? Porque empieza, el primer carácter es un número. Si yo digo num4, sí sirve. Pero 4num no puede estar de primero el dígito, porque él lo confunde con un número. Esta, la variable y2, tiene un dígito y está bien, pues. Pero la variable esta es con comillas, porque la comilla no es un carácter válido para un nombre variable. Suma piso 1 es válido. Pero orden menos número, recuerden que este es el signo menos, es un carácter ilegal. Tiene que ser piso, underscore, el guión abajo, pues. Underscore t, este es válida, así de fea como se ve, está válida. Pero este índice de list es ilegal porque aquí no puede ir un espacio en blanco. La palabra tabla, todo en mayúscula, está bien, la variable tabla, pero la variable número no, porque no acepta acentos. Veamos otro ejemplo aquí. Tenemos, ¿quiénes son válidos? Letra con L mayúscula o letra con todo en minúscula. Piso, variable piso, también es válido. Peso, piso neto, peso bruto, apellido 1, apellido piso 1. Todas estas son válidas, ¿ok? Ahora, estas que están aquí no son válidas. ¿Por qué? Uno apellido, como si fuera el primer apellido, porque empieza con un dígito. Peso neto, no vale porque tiene un espacio en blanco. Precio, poniendo la E del símbolo de euro. Esto está malo porque este símbolo no es válido. Valor punto 1 está malo porque contiene un punto. Tensión está malo porque contiene un acento en la O. Tamaño también de error porque no es válida la ñ. INT tampoco es bueno como un nombre variable porque es una palabra reservada, una instrucción del lenguaje. Bueno chicos, gracias por su atención. Hasta aquí llega esta clase, continuaremos en la próxima.